Shalom, llega el turno de revisar el Sefer HaZohar para también tener una pequeña idea de lo que contiene este documento. Es parte de los 4 niveles de interpretación de la Torá. El último de ellos, el más escondido, el más enigmático. Y vamos a dar lectura en primer lugar a la Hakdama Zohar, que es la introducción al Zohar, el preámbulo al Zohar. En su hoja 1, A y B, el texto dice: Rabí Hizkiá abrió. Está escrito: como la rosa entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. ¿Quién es la rosa? Es la congregación de Israel, ya que existe una rosa y existe una rosa. Así como la rosa entre las espinas posee el rojo y el blanco, también la congregación de Israel posee juicio y misericordia. Así como la rosa posee 13 pétalos, también la congregación de Israel posee 13 medidas de misericordia que la rodean por todos sus lados. Así también el nombre Elohim, de aquí, en Bereshit, una vez que es enunciado en la tercera palabra, Bereshit bara Elohim, una vez que es enunciado, hace surgir 13 palabras para rodear a la congregación de Israel y protegerla. Y luego es enunciado otra vez. ¿Por qué es enunciado otra vez? Para hacer surgir 5 hojas fuertes que rodean a la rosa. Y estas 5 se denominan Yeshuot, salvaciones, y son 5 pórticos. Y sobre este misterio está escrito: la copa de las salvaciones elevaré, según Tehilim 116:13, lo cual se refiere a la copa de la bendición. La copa de la bendición debe reposar sobre los 5 dedos, esto es durante Birkat Hamazon, y no más. Tal como la rosa se asienta sobre sus 5 hojas fuertes semejantes a 5 dedos, y esta rosa es la copa de la bendición. Entre el segundo nombre Elohim y el tercero hay 5 palabras. De aquí en adelante, la luz que fue creada y guardada fue incluida en el pacto que penetra en la rosa y la insemina, y es lo denominado árbol que da fruto cuya simiente está en él. Y esta simiente existe en el signo del pacto concretamente. Y como la forma del pacto es fecundada con las 42 cópulas por esa simiente, así fue fecundado el nombre grabado y explícito por las 42 letras de la obra de la creación. Bien. Bueno, esta primera parte del Zohar nos hace saber que, bueno, el mundo es semejante a un rosal. En el rosal hay muchas varas que están a punto de dar las rosas, o que ya tienen las rosas. Estas varas poseen espinos. Las espinas, como este mundo está representado en este rosal, las espinas representan a las naciones del mundo. Y las rosas representan a la congregación de Israel. Ahora, hay rosas rojas y rosas blancas. La rosa roja habla del lado del juicio, de la justicia, y la rosa blanca habla del lado de la misericordia. Akadosh Baruj Hu expone que el pueblo es como la rosa blanca. ¿Por qué? Porque cuando se descubre la primera palabra de Elohim dentro del texto de la Torá, y vamos hasta la segunda palabra Elohim en el texto de la Torá, hay 13 palabras. Esas 13 palabras representan los 13 pétalos, que a su vez, 13 pétalos de la rosa, que a su vez representan los 13 atributos de Elohim. Estas también deben ser las características, estos 13 atributos deben ser las características de la congregación de Israel, en primera parte. En segunda parte,
También la rosa tiene 5 hojas fuertes, gruesas, las cuales son verdes, que soportan a los pétalos. Estas 5 se van a encontrar representadas porque también de igual manera entre la segunda palabra de Elohim, la tercera palabra de Elohim en el texto de la Torah, hay 5 palabras. Estas 5 palabras son llamadas Yeshuot, salvaciones, y se refiere a una copa. Por esa razón, la tradición de sostener la copa del Birkah Hamazon, especialmente, que es la copa de la bendición, esto se ve más visible durante la Hagadah Shel Pesach. Tomamos la copa con los 5 dedos de la mano, y tiene que ser con la mano derecha para que esta representa la misericordia. Entonces, este es el rosal, este es Israel, esta es la rosa, este es el simbolismo de la rosa para con respecto de Israel. Luego dice que la forma de entrar al pacto, de ser identificado como parte del pueblo de Israel, es a través de la inseminación que se da en la rosa, y la inseminación usa la palabra fecundación y a través de un pacto, y el pacto que está asociado con la fecundación es el Brit Milá, por obvias razones. Entonces, en ese momento es concebida una simiente. Continúa el Sefer HaZohar. En el principio, dice Bereshit 1.1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Rabbi Shimon abrió diciendo: los brotes aparecen sobre la tierra. Shir Hashirim 2.12. Los brotes aparecen sobre la tierra. El tiempo del canto ha llegado. La voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. Esto va a explicar el significado profundo del texto Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Rabbi Shimon abre el Akdama HaZohar diciendo, relacionando este texto de Bereshit 1.1 con Shir Hashirim 2.12. ¿Cómo? Él explica, los brotes se refiere a la obra de la creación, porque va brotando, la creación, van brotando las cosas. Eso le llamamos Maaseh Bereshit, la obra de la creación. Y todo esto brotó Barashit en 6 días. Barashit, brotó en 6 días. Aparecen sobre la tierra. Estos brotes aparecen sobre la tierra. ¿Cuándo? Dice, en el tercer día, tal como está escrito, la tierra hizo surgir y entonces aparecen sobre la tierra. Porque sobre la tierra va a venir la vegetación. Entonces ahí están los brotes. Hablamos otra vez, nos remontamos al rosal, a la figura del rosal. Continúa diciendo, el tiempo del canto ha llegado. Esto se refiere al 4.º día de la creación, que fue el tiempo del canto de los tiranos, Yesaya 25.5. Porque en ese momento luminarias se hicieron. Asocia el sol, la luna y las estrellas con el canto de los tiranos, porque al final la humanidad va a tomar tanto las constelaciones como los astros celestes como fuerzas que van a distraer su visión de Akadosh Baruj Hu, y por eso es que él dice el canto de los tiranos. Continúa diciendo la voz de la tórtola. Esta expresión que se encuentra en Shir Hashirim 2.12 está siendo explicada. Los brotes, 1, aparecen sobre la tierra, y ahora la tercera expresión, el tiempo del canto ha llegado. La voz de la tórtola se refiere al 5.º día, tal como está escrito, que proliferen las aguas para producir criaturas. La tórtola
entonces en ese momento se producen los seres vivientes y vienen las aves. Se escucha, se refiere al sexto día, tal como está escrito, hagamos un nombre. Se escucha porque Akadosh Baruj Hu pronuncia, hagamos un nombre. Esto es lo que se hace saber, lo que se pronuncia. El cual en un futuro haría que el hacer preceda al escuchar, tal como está escrito en Bereshit, hagamos un nombre. Y más tarde responderá el pueblo de Israel, quien está recibiendo esta oportunidad de ser congregación de Dios y actuando en concordancia con el compromiso adquirido. Hashem lo ha escogido y descubre que la elección que Hashem tomó en el día sexto de hacer al hombre es para cumplir cierto propósito, y ese propósito se encuentra en la historia de la humanidad al momento en que el pueblo de Israel está recibiendo o está a punto de recibir la Torá, y en ese momento responde el hombre en congruencia con aquella expresión dicha en el principio, en sus orígenes. Hagamos al hombre, ahora responde el hombre. 2000 años después, haremos y escucharemos. Shemot 24:7. En nuestra tierra se refiere al día del Shabbat, el cual es el paradigma de la tierra de la vida, Eretz Ahaim, o el mundo venidero, o el Olam Haba. ¿Ya? Entonces, esto es lo que también se dice acerca del sexto día en nuestra tierra, porque el hombre fue hecho para poder disfrutar del día de Shabbat. Esta es la primera interpretación acerca de Shir HaShirim 2:12. Pero también, volviendo al tema del rosal, dice el texto del Zohar, los brotes se refieren a los patriarcas, al ascender al pensamiento y al ascender al Olam Haba y ser guardados allí, y de allí salieron en su secreto y se ocultaron dentro de los profetas venideros. Yosef HaTzadik nació y ellos se ocultaron en él. Cuando entró Yosef en Eretz Israel, los estableció allí, y entonces aparecen sobre la tierra y allí se revelan. ¿Y en qué momento son vistos? Cuando se descubre el arco iris ante el mundo. Pues en el momento en que se descubre el arco iris, entonces ellos se revelan, y en ese momento el tiempo del canto ha llegado. Es decir, es el tiempo de podar a los malvados del mundo. ¿Y por qué son salvados? Porque los brotes aparecen sobre la tierra. Pues si no hubiesen aparecido, no hubieran quedado en el mundo, y el mundo no existiría. Bueno, tal vez ahora ese mismo rosal continúa dando brotes. Estos brotes, en primer lugar, son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Dice el texto que estos tres reposan en Yosef, y por eso es llamado HaTzadik. Este Yosef HaTzadik, cuando retorna a Eretz Israel, permite que ya se encuentren la presencia de los brotes en Eretz Israel. Esa presencia será recibida por los que más adelante van a ser llamados los Nevi'im, los profetas, los que terminan escribiendo los documentos parte también del Tanaj. Y siempre esta fuerza se va a encontrar dentro del pueblo de Israel. ¿En quiénes más? Dice, en todos aquellos
que van a permitir que el mundo subsista. ¿En qué momento se descubren los tzadikim? En el momento en que también se descubren los reshaim. Por eso el arco iris. O sea, así como hay una cantidad de fuerza de maldad, hay una cantidad de fuerza de justicia para contrarrestar a la maldad. Entonces, gracias a esto, gracias a estos tzadikim, a estos brotes en el rosal, que ocurren de generación en generación, el mundo subsiste. Pero estos brotes vienen como una cadena de consecuencia de los patriarcas a los neviim y que más tarde se manifiestan en toda generación. Continúa el texto. ¿Y quién sustenta el mundo y provoca que los patriarcas se rebelen? La voz de los niños ocupados de la Torá, pues gracias a estos niños el mundo es salvado. Es lo que dice el Masejet Shabbat 119b. En paralelo a ellos, está escrito en Shir Hashirim 1.11, te haremos collares de oro. Estos son los niños, los jóvenes, adolescentes, tal como está escrito, harás 2 querubines de oro, Shemot 25.18, y el Masejet Sukkah 5b. Entonces, estos brotes, esta fuerza de los patriarcas, de los profetas, de los hombres de la antigüedad, bien dentro de este rosal, o sea, dentro de estos 13 principios de misericordia, va a permitir que la influencia se mantenga constante y pueda ser recibida por los niños. Y los niños son los que estudian Torah, los que estudiamos Torah, esos son los niños, esos somos los niños. Con la esperanza de que el día de mañana, de entre estos estudiantes de Torah, surjan aquellos que van a podar a los malvados del mundo. Son 2 querubines. Aquí es donde termina la hoja B en cuanto a este tema. Más adelante se abrirá otro tema, pero ese lo vamos a revisar en lo sucesivo. Aquí es importante que nosotros retengamos la enseñanza. Se está esperando que de este rosal que representa el mundo todavía haya brotes nuevos. Hombres que, estudiando Torah, aplicando los 13 atributos de la misericordia, recibamos la influencia de nuestros patriarcas, de nuestros neviim, y todo esto es posible aún hoy en día, y eso se espera para que ya se haga la justicia final en el mundo. Shalom.